Atención, damas y caballeros, permítanme guiarles a través de una aventura que desafía el tiempo y el espacio, una epopeya teñida de ambición científica, celos humanos y el indomable espíritu de una heroína española. Nos sumergiremos en una narración que, si bien comienza con la revelación de un futuro distante, hunde sus raíces en un testamento extravagante del pasado. Nuestro cronista, un caballero madrileño inicialmente escéptico de las telepsicofotovidentes, se encontró un día en la suntuosa consulta de Mademoiselle Tellis, una enigmática medium. Con una mezcla de curiosidad y desdén, el narrador le planteó una pregunta insólita: ¿cuál será el suceso más sensacional que ha de ocurrir en el año 2187? Tellis, en un trance hipnótico, comenzó a desgranar una visión asombrosa. Describió la caída de un aerolito en Florencia, no un fragmento rocoso cualquiera, sino un artefacto metálico forjado fuera de la Tierra, compuesto por un metal desconocido llamado afrodinio, originario de Venus, y acero estampado con el sello de una compañía argentina de 2186. El objeto era, sin lugar a dudas, un mensaje que había viajado de la Tierra a Venus y de vuelta. En el interior de este enigmático proyectil, los científicos del futuro hallaron unos documentos. Su contenido reveló una historia de desesperación y heroísmo, la bitácora de María Pepa Bureba, comandante del Autoplanetoidea 1. Con fecha del 28 de diciembre de 2186, el mensaje narraba cómo su nave, tras una avería catastrófica en el sistema que contrarrestaba la gravedad solar, se precipitaba inevitablemente hacia el Sol. Desde la cercanía de Venus, María Pepa, una mujer de ciencia aragonesa, enviaba este proyectil con la esperanza de que los venusianos lo respidieran a la Tierra como testimonio de su sacrificio en nombre de la ciencia terrestre. El narrador, conmovido por el destino de esta valiente aragonesa, no pudo evitar sentirse profundamente intrigado y, confesémoslo, un tanto enamorado de un fantasma del futuro. Pero volvamos la vista atrás, al punto de origen de esta ambiciosa odisea. Corría el 31 de diciembre de 1918, cuando don Remigio Castrejo, un acaudalado indiano extremeño afincado en Córdoba, Argentina, legó su fortuna a la ciencia, inspirado por las lecturas de Julio Verne y H.G. Weiss. Castrejo destinó 30 millones de pesetas para la creación de un Instituto Internacional de Viajes Planetarios, con el propósito de llevar a la humanidad más allá de la Luna y Marte, hacia los confines del sistema solar y más allá. El testamento preveía premios millonarios para el inventor del vehículo estelar y para quienes resolviesen los desafíos cruciales de la vida en el espacio: respiración, alimentación y observación astronómica. La clave de su generosidad no eran los millones en sí, sino el muy poderoso buen interés compuesto que haría que su legado creciera exponencialmente con el tiempo. Y así fue. La ambiciosa visión de Castrejo no estuvo exenta de obstáculos. Sus herederos, codiciosos, impugnaron el testamento alegando demencia. El litigio se prolongó durante 45 años, convirtiéndose en una batalla legal y científica sin precedentes. Sin embargo, el interés compuesto obró su magia. Los 30 millones iniciales se transformaron en 341 millones. Tras una compleja transacción, 60 millones se destinaron finalmente a la ciencia y la construcción del Instituto en Trujillo de España. Con el paso de los siglos, los premios se fueron otorgando. En 1994, Mr. Ike ganó por sus métodos respiratorios. En 2014, Hercule fue por el control de temperatura. En 2064, Mademoiselle Leblonde por sus aparatos de observación. Y en 2094, el ilustre Tinchofo por un sistema de alimentación integral. Pero el gran premio, el del vehículo que haría posible el viaje interplanetario, permaneció desierto durante 90 años, mientras sus fondos ascendían a la asombrosa cifra de 11.178 millones de pesetas. Finalmente, en 2184, el momento esperado llegó. María Pepa Bureba, una brillante y joven científica aragonesa de 24 años, se alzó como la mente detrás del revolucionario autoplanetoide. Su visión era clara y audaz. El vehículo espacial no podía ser una nave común, sino un astro nuevo, una esfera autopropulsada. Descartando proas, timones o la forma de proyectil de Verne, María Pepa concibió un orbe esférico capaz de moverse en el vacío sin resistencia, gobernado por fuerzas internas y una mecánica completamente nueva, la psicoheteromecánica. Su genialidad se basaba en aplicar el principio del cohete solar, es decir, el retroceso generado por la emisión controlada de partículas para impulsar y dirigir la nave. Para demostrar su invento,
María Pepa invitó a los tres presidentes de las academias, el catalán Ripoll, el alemánAux y el italiano Fognino, que conformaban el jurado. Estos sabios, ya ancianos y acostumbrados a la gravedad del saber, esperaban a una respetable erudita, pero se encontraron con una joven deslumbrante que los dejó boquiabiertos. María Pepa, con astucia y humor, se presentó como la ayudante de una supuesta doña María Josefa Bureba, quien estaba indispuesta, evitando así que su belleza influyera en el juicio. La demostración fue espectacular. En una locomotora, María Pepa instaló una pequeña cápsula de su sustancia secreta. La locomotora, lanzada a toda velocidad, se detuvo abruptamente y luego retrocedió a una velocidad aún mayor mientras sus ruedas seguían girando hacia adelante. La ayudante explicó el fenómeno con una mezcla de ciencia y encanto que dejó a los viejos atónitos. Poco después, en una segunda demostración con un acorazado en el puerto de Barcelona, el navío no sólo se movió en todas direcciones, sino que se elevó por los aires para luego aterrizar suavemente en la dársena. Los tripulantes y la multitud la aclamaron. Tras estas proezas, la verdad no pudo ocultarse. En un brindis en el Tibidabo, cuando Auff anunció el premio para doña María Josefa Bureba, María Pepa se desmayó de la emoción. Al despertar, reveló su verdadera identidad. De ella era la inventora. Los tres sabios, ya completamente rendidos a su talento y encanto, la adoptaron como nieta, sellando el vínculo con abrazos que trajeron frescura a sus viejos corazones. La noticia de su triunfo se esparció y María Pepa dio una serie de conferencias proyectada en pantallas gigantes como 24 Marías Pepas y con su voz amplificada, desatando una explosión de entusiasmos internacionales. El siguiente paso era la construcción del autoplanetoide. María Pepa eligió Mendoza, Argentina, por agradecimiento al legado de Castrejo y por sus abundantes recursos, especialmente un nuevo metal, el taliuro, descubierto en el volcán Maipo. Este taliuro no sólo proporcionaría gravedad artificial a su mundo hueco y esférico de 600 metros de diámetro, sino que era la fuente del cinetorio, un explosivo radioactivo 12 veces más potente que el radio, que impulsaría la nave. La fabricación fue titánica, el autoplanetoide, una doble esfera de un material cristalino y esponjoso. Sería un mundo habitable para 200 personas, con una ciudad interna, Noviópolis, y sistemas de vida autosuficientes. Mientras tanto, en las sombras, la envidia germinaba. Sara Sambul, brillante comandante de ingenieros americana y esposa de Álvaro Fairelo, se consideraba la legítima heredera del legado de Ay, el primer premiado por respiración, y la verdadera genia. Cegada por los celos, creyó que María Pepa era una impostora que le había robado el premio. Álvaro, bajo su influencia, también veía a María Pepa como una enemiga. Sara comenzó a conspirar, infiltrando espías en el instituto y buscando la manera de sabotear el proyecto. El consejo del instituto, en un acto de imprudencia, anunció que los herederos de los antiguos premiados tendrían derecho a viajar en el autoplanetoide y dirigir los sistemas relacionados con los inventos de sus ancestros. María Pepa, con su habitual astucia, aprovechó la situación, afrontó una demanda de los herederos de Castrejo que amenazaba con paralizar el proyecto y la resolvió ofreciéndoles una parte significativa de su propia fortuna personal ganada con el gran premio. También impuso sus condiciones al consejo, exigiendo control absoluto del autoplanetoide y dejando en ridículo los inventos de la mayoría de los premiados del pasado, salvo el de Chinchufo. Sara, sin embargo, vio en la situación una nueva oportunidad. La trama se tensó en el volcán de Maipo, mientras María Pepa supervisaba la extracción de taliuro con sus homóquinas mineros en trajes de plomo sobre carros autónomos. Fociño, un capataz brasileño que secretamente era el mulato di Chafa, desobedeció una orden vital: no perforar el muro cercano al cráter. El volcán, que mostraba signos de reactivación, cedió. Una explosión de vapores ardientes se desató, lanzando a María Pepa, inconsciente por el calor, hacia un precipicio. En un acto de heroísmo, Álvaro Fairelo la salvó, deteniendo su máquina con una maniobra taurina, pero resultó herido y ambos quedaron desmayados. Al recuperarse, Álvaro, aún cegado por los celos que Sara le había inculcado, mantuvo una actitud fría y distante hacia su salvada. Sara, por su parte, continuó su maquiavélico plan. Ordenó a Kren, un químico serbio a su servicio, que destruyera su palacete de Chayao utilizando una cápsula explosiva de cinetorio falsificada con anilina roja. Esto eliminaría toda prueba de los viejos inventos de ahí y cimentaría la coartada de que María Pepa había intentado sabotearla. Sin embargo, Kren,
desconocedor de la sensibilidad del cinetorio, provocó accidentalmente una explosión masiva que lo mató a él y arrasó el palacete. Sara, al saberlo, manipuló a Álvaro para que creyera que Marida Pepa era la culpable, una fiera que intentaba eliminarlos para impedirles viajar. La enemistad entre las dos mujeres se enconó hasta límites insospechados. La partida se acercaba. Sara, disfrazada de Mr. Chess, un ganadero australiano barbudo y excéntrico, logró infiltrarse en Paramillo. Con la ayuda de Dick Schaff, el capataz fociño, a quien sedujo y manipuló para que trabajara para ella, María Pepa no sabía que en su equipo se encontraba el mismo hombre que había salvado su vida en el volcán, pero que ahora, bajo el odio instigado por Sara, veía a María Pepa como su rival. Sara, con astucia, se disfrazó incluso de Dick Schaff para trabajar directamente en el taller de cápsulas de cinetorio. Allí descubrió que las cápsulas ecuatoriales eran cruciales para la propulsión lateral. Su plan era reemplazarlas por cápsulas falsas de anilina, inutilizando el autoplanetoide para los viajes lejanos y haciendo que María Pepa fracasara. Tras noches de infiltración y sabotaje, Sara logró sustituir 180 cápsulas originales por las falsas, arrojando las verdaderas a un barranco. El 10 de septiembre de 2186, el autoplanetoide aún no estaba listo para despegar. Una multitud inmensa se congregó en los Andes para presenciar el evento. María Pepa, majestuosa, hizo la bandera española en su mundo de cristal. Sara, desde su retiro, sufría de rabia al ver el triunfo de su archienemiga. La orden de leva se dio. Las 121 cargas inferiores de cinetorio comenzaron a activarse, desprendiendo tenues nubecillas verdosas. La ascensión, sin embargo, fue lenta, exasperantemente lenta. La multitud, impaciente, comenzó a abuchear, creyendo que el proyecto había fracasado. María Pepa, dolida por los insultos, se mantuvo firme, reflexionando sobre la ignorancia del pueblo, pero entonces el autoplanetoide se movió. Lentamente al principio, luego con mayor velocidad, se elevó hacia el cielo. El silencio de la multitud, ahora sobrecogida, era un tributo a la magnificencia del espectáculo. Al alcanzar los 200 kilómetros de altura, el autoplanetoide se iluminó con luces rojas y amarillas, formando la bandera española. América aclamó la proeza, pero la alegría duró poco. Los astrónomos observaron con inquietud que el autoplanetoide no se movía lateralmente, permanecía inmóvil sobre los Andes, arrastrado por la rotación terrestre como un globo cautivo. Era un fracaso. Sara, desde la distancia, sonreía triunfante. Su sabotaje había funcionado. La nave de María Pepa estaba paralizada. El mundo científico lamentó el fracaso planetario. Días después, un radiograma informó de un gran globo cristalino cayendo al mar cerca de Australia. El mundo creyó que María Pepa y su autoplanetoide habían perecido. Zaragoza decretó luto. Pero la historia no terminaba allí. El mensaje de María Pepa del 28 de diciembre de 2186, revelado al inicio de nuestra crónica, demostraba que el autoplanetoide no se había estrellado, había logrado sobrevivir, pero estaba cayendo hacia el Sol, cerca de Venus. La medium Tellis explicó que el patrón de la goleta que reportó el accidente probablemente se había equivocado, confundiendo el ocultarse del autoplanetoide tras los islotes con una caída. Así concluye la primera parte de esta asombrosa aventura. El autoplanetoide de María Pepa no fue destruido por el sabotaje de Sara, pero se encuentra a la deriva, condenado a abrasarse en el sol. ¿Logrará María Pepa salvar su mundo y a sus habitantes de este terrible destino? Esa es una historia para otra ocasión, para el próximo tomo del Océano a Venus. Pero de algo podemos estar seguros: el ingenio y la determinación de María Pepa Bureba prometen una continuación aún más trepidante.